Hola, hoy pretendo comentar algunas ideas de Slavoj Žižek contenidas en este libro El sexo y el fracaso del absoluto. Este libro está dividido o organizado más bien en teoremas, escolios, corolarios. Los corolarios son supuestas deducciones inmediatas de los teoremas y los escolios son comentarios a esos teoremas. Son 4 los teoremas que establece Žižek. Esos teoremas contienen la relación que él busca entre lo que llama sexo y un absoluto fracasado. Un absoluto fracasado. Absoluto lo querríamos entender aquí en el sentido hegeliano. Žižek tiene otro libro. Este libro es un poco previo. Se llama Retroceso Absoluto, en donde también pretende reconstruir el materialismo histórico. Este libro y el que acabo de enseñar hace un momento, El sexo y el fracaso del absoluto, tienen la misma pretensión y tienen otra pretensión adicional, que es una pretensión que ya parece ser común a los libros de Žižek. Si yo recuerdo bien, hay un libro de 2011 que se llama Visión de Paralaje, donde Žižek también dice que en ese libro va a exponer los fundamentos de su sistema y una reconstrucción del materialismo histórico. En este, posterior, dice lo mismo, creo que es del 2016 y en el que acabo de comentar, que es del 2019, dice lo mismo, es la más nueva exposición de sus ideas. Contiene reiteraciones de lo dicho anteriormente, lo cual no es extraño, porque supongo que está de acuerdo en mucho de lo que dijo anteriormente y algunas retractaciones quizá. Pero de este voy a tomar lo que dice en la introducción porque me parece característico, me parece fundamental para hacer un comentario más o menos inteligente de lo que se pretende Žižek con sus libros, fuera de que puedan ser no más que bromas para ganar dinero. ¿Por qué no? Dice así en la introducción de este libro, en el capítulo 5 de su materialismo y empiriocriticismo, invocando la máxima de Engels de que el materialismo debe cambiar su forma con cada nuevo descubrimiento científico, Lenin aplica este punto a Engels mismo. Dice así, esta es una cita del materialismo y empiriocriticismo de Lenin, dice así. Engels dice explícitamente que con cada descubrimiento que haga época, incluso en la esfera de las ciencias naturales, por no decir de la historia de la humanidad, el materialismo debe cambiar su forma. Entonces, una revisión de la forma del materialismo de Engels, una revisión de sus proposiciones de filosofía natural, no es ciertamente solo revisionismo en el significado aceptado de este término, sino al contrario, es algo que demanda el marxismo. El marxismo demanda que el materialismo histórico cambie conforme cambia la visión científica de la humanidad, porque el materialismo histórico se pretende científico, recordémoslo. Dice a continuación Žižek, hoy día deberemos aplicar esta frase a Lenin mismo. Si su materialismo y empiriocriticismo claramente falló en el objetivo de elevar el materialismo filosófico al nivel de la teoría de la relatividad y la física cuántica, otro tanto puede decirse respecto de las rupturas en el pensamiento que provocó el psicoanálisis freudiano, por no mencionar los fallos del comunismo del siglo XX. El presente libro es un intento de contribuir a este objetivo a través de la propuesta de nuevos fundamentos para el materialismo dialéctico. Es un libro bueno, como muchos de los de Žižek, no todos, porque varios son de divulgación. Estos pretenden ser más bien académicos y aunque esa es su pretensión, tienen ciertos puntos en los que se revela que no son tan académicos como quisieran los académicos de las universidades. ¿En qué puntos Žižek es un tanto no académico? En la forma en cómo hace citas, en muchas de sus referencias, hace referencias a películas populares, no a películas de culto, no a películas de esas totalmente aburridas venidas de Francia, en las que no pasa prácticamente nada, sino a películas en donde hay acción moderada, películas como La Llegada, basadas en un cuento de Chiang, de un escritor norteamericano, La Llegada, o Brasil, o El Cartero,
películas, habla de películas populares que se ven en las salas de cines, no nada más en las cinetecas, en donde muchos van a dormirse. Pero bueno, habla de esas películas y habla también de autores literarios, pero bueno, saca también chistes vulgares, que a muchos no les gustan, a mí sí me gustan. Saca muchos chistes vulgares, muchos chistes racistas, muchos chistes sexistas, que es la manera en cómo ahora se pretende ilustrar a la masa. De esa manera el materialismo histórico será accesible a la masa, lo cual es completamente una ilusión, porque en los capítulos donde habla de idealismo alemán, pues obviamente, aunque Marx hubiese creído o Engels hubiese creído que el Capital podía ser leído por el pueblo ignorante, es un hecho que no es así. Para leer a Zizek se necesita haber atravesado, haber leído un poco de Hegel, un poco de Kant, un poco de Lacan, un poco de Freud, y creer en ellos, por supuesto. Hay que tener siempre de fondo la premisa de que nos tomamos en serio esos autores, que nos tomamos en serio la postura idealista para poder avanzar y creerle a Zizek. Si de entrada no aceptamos el punto de vista idealista, yo no lo acepto, el punto de partida idealista no lo acepto, si no lo aceptamos, pues entonces la lectura que hagamos de esto será necesariamente diferente de la que haga un convencido. Un convencido, como muchos que pululan en las universidades mexicanas, en las zacatecanas, por supuesto leerán esto con beneplácito, lo leerán con la seriedad que exige la creencia en el idealismo alemán como la única filosofía digna de ese nombre. Esa es una de las premisas fundamentales que debemos de tener presentes antes de leer a Zizek. El idealismo alemán es la filosofía, la única filosofía digna de ese nombre, es la filosofía definitiva. Kant llevó a la filosofía a la dignidad de la ciencia, o más allá. Y Hegel, al superar a Kant, concluyó el saber filosófico de Occidente. Nos legó la clave del pasado, el futuro, el presente y todos los mundos posibles. Esas son las creencias un tanto estrambóticas, un tanto exageradas, vértigos intelectuales de todos estos, partidarios del idealismo alemán. Yo no lo soy, lo reitero, por si en ocasiones me muestro un poco mordaz hacia esa creencia. Aquello en lo que no creemos, pues muchos dicen que hay que respetarlo, pero a veces no podemos evitar soltar la carcajada ante lo que van diciendo. Bien, entonces vamos a esto, el sexo y el fracaso del absoluto, que es el intento de Zizek de seguir reconstruyendo el materialismo histórico y llevarlo a, si Lenin no pudo elevarlo a la dignidad de la relatividad general, de la mecánica cuántica, la relatividad general nace en 1915, la mecánica cuántica 10 años después, en el 25, hoy día se pretendería que una reconstrucción del materialismo histórico, pues, lo eleve a la dignidad de los últimos descubrimientos de la ciencia de la complejidad, del caos, etcétera, de las redes neuronales, de todo eso, de la red global de comunicaciones. Creo que los marxistas mexicanos están reconstruyendo el materialismo histórico para ponerlo a la altura de la tecnología de los trenes y de la quema de carbón. Me parece que en esas andan. Pero bueno, son los de aquí de México. Ellos allí que sigan reconstruyendo el marxismo histórico para que le haga el materialismo histórico, para que le haga justicia a los artesanos de los pueblos. Creo que en esas andan. Bueno, Zizek anda tratando pues de elevarlo a otras dimensiones. Vamos a hablar entonces de su primer teorema. Por teorema voy a entender, no sé si Zizek entienda eso porque no nos lo aclara, simplemente nos dice teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4. Un teorema es simplemente una serie de proposiciones que o son evidentes por sí mismas y ya no necesitan demostración, o son propuestas por nosotros como convencionalmente evidentes, o sea, las vamos a aceptar por convención, aunque quizá tengamos algunas dudas sobre su valor de verdad. Pero bueno, necesitamos siempre una serie de presupuestos para poder avanzar a la demostración de teoremas, de definiciones en particular, para poder avanzar a la definición a la
exposición de teoremas y una vez que estamos en posesión de ese teorema, pasar a demostrarlo, obtener sus corolarios y hacer algunos comentarios. Esa es la estructura, más o menos. Yo no veo dónde esté la demostración de sus teoremas, pero me parece, y voy a tratar de partir de esa premisa, que la demostración de los teoremas de Zizek consiste en aceptar lo que acabo de comentar sobre el idealismo alemán. El idealismo alemán en la versión de Kant, la versión de Hegel sobre todo, viene a ser la cúspide de la filosofía occidental. Punto. Esa es la filosofía. No hay más filosofías, no hay alternativa a las conquistas del idealismo alemán. No se puede volver a una etapa precrítica, por decirlo en los términos que se suele decir. No se puede volver a la etapa prekantiana. Tenemos que leer la crítica de la razón pura y una vez que estamos convencidos de su verdad, ya no podemos volver a los sistemas de Leibniz, de Spinoza o de nadie. La crítica de la razón pura es la primera filosofía que llega a sus objetivos y Hegel los va a coronar. Hegel va a descubrir lo que pasó en el futuro, en el pasado, en el presente y en el porvenir y en todos lados. Tales son las creencias básicas y me parece que son los postulados con los que se pueden demostrar las afirmaciones de Zizek. Si no son esos, no sabría yo decir cuáles. Bien, entonces no vamos a leer la introducción. Vamos directamente al primer teorema. El primer teorema, teorema 1, el paralaje de la ontología. Tiene ciertos comentarios, bueno, yo lo voy leyendo y voy escribiendo algunos comentarios para acordarme de lo que voy pensando cuando lo voy leyendo. Generalmente lo que pienso cuando lo voy leyendo es que descreo completamente de lo que dice. Trato de localizar en qué puntos aparece el idealismo como premisa básica. Bien, entonces vamos al teorema 1, sin más ni más. ¿Qué dice el teorema 1? Dice, no solo nuestra experiencia de la realidad, sino la propia realidad están atravesadas por la brecha del paralaje, la coexistencia de dos dimensiones, realista y trascendental, que no pueden unirse en el mismo edificio ontológico global. Vamos a leerlo con detenimiento para ir explicando qué quiere decir él. Yo supongo que en las 50 páginas que siguen, de lo que se llama Teorema 1, porque va desde la página 28 hasta la 124, ¿no? Pues son casi 100 páginas, donde va a explicarnos qué es esto. Nos lo explica con muchos cuentos, cita películas, cita todo instrumento didáctico para generar una situación de aprendizaje. Quiero creer yo que para eso lo hace. Bien, entonces vamos a leerlo nuevamente y vamos a detenernos para explicar qué quiere decir. No solo nuestra experiencia de la realidad, tenemos una experiencia de la realidad. Esa experiencia de la realidad la obtenemos a través de nuestros sentidos. Tenemos una sensibilidad que nos permite apreciar o experimentar las cosas. Una sensibilidad. Sino la propia realidad. Distingamos entonces entre nuestra percepción de las cosas a través de nuestros sentidos, de nuestra sensibilidad, de lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que palpamos a través de nuestros sentidos, que eso es una cosa. El fenómeno, para darle un nombre, llamaremos fenómeno a todo lo que percibamos a través de nuestros sentidos y a eso le vamos a llamar la realidad fenoménica. Atrás de los fenómenos está la propia realidad, nuestra experiencia de la realidad y la propia realidad. Nuestra experiencia de la realidad son los fenómenos, la propia realidad es lo que estaría, por utilizar esa metáfora, atrás de los fenómenos, lo que estaría provocando nuestra experiencia de la realidad. Eso es la propia realidad. Están atravesadas por la brecha del paralaje, es decir, nuestra experiencia de la realidad, los fenómenos y la realidad están como separados y no pueden unirse. La coexistencia de dos dimensiones, realista y trascendental, que no pueden unirse en el mismo edificio ontológico global. Es decir, lo que percibimos no se puede unir, no es igual a aquello que es lo real. Están atravesados por una distancia, le llama
el paralaje, la brecha del paralaje, así le dice, la brecha del paralaje. La coexistencia de dos dimensiones, realista y trascendental. Obviamente, cuando habla de la dimensión realista, sí, cuando habla de la dimensión realista se refiere a lo que podemos denominar la realidad, que está más allá de los fenómenos, que no percibimos directamente, sino que suponemos por inferencia a partir de nuestras percepciones. ¿Qué causa nuestras percepciones? Algo. Ese algo le llamamos la realidad. Y nuestras percepciones, bueno, pues son lo que él llama lo trascendental. Eso que percibimos, todo lo que es el edificio que utilizamos para comprender eso que nos llega a los sentidos, bueno, pues eso es la dimensión trascendental. Ustedes recordarán que hay varias, en la crítica de la razón pura, Kant hace un análisis de estas capacidades del sujeto, de nuestra capacidad subjetiva de percibir los fenómenos. Entonces, esos fenómenos están, para ser percibidos correctamente, pues necesitamos una estética, una lógica y una dialéctica, que se llaman trascendentales, porque van a hablar de esa dimensión trascendente. No es algo que percibamos, lo trascendente no lo percibimos tampoco con los sentidos, así como no percibimos la realidad misma, sino solo su fenómeno, tampoco somos capaces de percibir todo ese aparato que tenemos aquí para que nos permita comprender la realidad o constituir para nosotros como sujeto esa realidad. En el idealismo de Kant siempre estamos hablando de constitución de la experiencia. La experiencia, la constitución de la experiencia es la dimensión trascendental. Las condiciones de posibilidad de la experiencia. ¿Cómo se constituye la experiencia? ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad percibe el material bruto de los sentidos, el caos de las sensaciones, que el entendimiento moldea en conceptos, y que la razón, bueno, la razón en Kant hace que esos conceptos vayan más allá de su uso meramente fenoménico. Ya no es un concepto pegado a un fenómeno, sino que se va hasta hablar del infinito, de Dios y del mundo como grandes totalidades, del yo, del alma, ¿eh? Entonces, esas cosas son las que Kant va a tratar de limitar en su crítica de la razón pura. No podemos ir más allá del concepto adherido a su fenómeno, ni podemos llegar a lo que está más allá del fenómeno que Kant denomina noumeno. En el idealismo de Hegel se supone que el sujeto sí llega al objeto, y esta es la distinción epistemológica básica, sujeto y objeto en el idealismo alemán. En otras filosofías no será así. Hablarán, cuando son nociologías de inspiración aristotélica, hablarán de la distinción entre forma y materia. Pero en el idealismo alemán la distinción, el corte epistemológico se da entre sujeto y objeto. Así más o menos es lo que quiere decir con dimensión trascendental. Así como le he explicado la dimensión trascendental, pues en realidad tiene poco que ver con el noumeno. Nosotros estamos constreñidos al fenómeno y la dimensión trascendental no es más que una manera de referirnos a la manera en cómo conocemos esa experiencia. Es una explicación de nuestro conocimiento del fenómeno, pero no tiene mucho que ver con el noumeno, no llega hasta el noumeno. Entonces él dice que no se pueden unir estas dos dimensiones, la realista y trascendental, en el mismo edificio ontológico global. No pueden unirse. Y todo lo que viene a continuación, las 100 páginas siguientes, son explicaciones. Ahí inmediatamente después del teorema viene una explicación, no tiene nombre. Yo quisiera creer que esto es la demostración, pero pues no es una demostración. No es una demostración lo que viene aquí, pero sí nos aclara todas sus premisas. Esta brecha de paralaje, esta distinción entre lo real y lo trascendental, no es algo que sea solamente epistemológico, es algo ontológico. La realidad misma está dividida de esa manera, la realidad está, como dice él, incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una
es una forma de extrapolar, de abducir a partir de esta distinción epistemológica que parece clara. Hay un sujeto que percibe, hay algo que es percibido y punto. Él la extiende más allá y dice, la realidad misma tiene esa estructura, la realidad está atravesada por una incompleción y esa incompleción es lo que él llama la brecha de paralaje. Y es una extrapolación, una abducción directamente a partir de esta distinción epistemológica, parece clara. La vuelve ontológica, la realidad es incompleta en sí misma. Eso es lo que más o menos nos viene a decir el primer teorema. Continuaremos con esto en el siguiente video. Gracias.